Vale, pues nada, yo creo que podemos empezar. Muy buenos días a todos y todas a la sesión que hemos titulado Comunicar la ciencia, desafíos y oportunidades para los investigadores. Entonces, bueno, hemos querido organizar esta sesión dentro del marco de la Semana del Acceso Abierto. Como sabéis, pues el acceso abierto se define como pues, un acceso gratuito, inmediato, accesible a todo el mundo a los resultados científicos, a los resultados que vamos extrayendo todos los investigadores de nuestra labor investigadora. Y bueno, pues desde el año, esto ya lleva un tiempo de recorrido, ¿no? Desde el año 2008, algunas instituciones, centros universitarios, centros de investigación, dedican unos días, que son estos en concreto, a dar visibilidad y a reflexionar pues, sobre los retos que tenemos encima de la mesa con respecto a ese acceso abierto o ciencia abierta, ¿no? Yo creo que la ciencia abierta requiere de varios pasos por varias personas, ¿no? Por un lado, los investigadores tenemos que hacer un esfuerzo por hacer más accesible nuestra tarea investigadora. Y accesible no significa solo tener disponibles estructuras, ¿no? y tecnologías que permitan compartir nuestros resultados de investigación, sino ser capaces también de explicar lo que hacemos pues, a nuestros colegas de nuestra área de conocimiento, pero también a colegas que no son de nuestra área de conocimiento, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. La típica pregunta a la que te enfrentas cuando tu hija te dice, mamá, ¿tú qué haces cuando estás en la universidad, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también requiere que la ciudadanía, a lo mejor esa gente que no se dedica a la investigación en el día a día, sea capaz, ¿no? o tenga por lo menos esa inquietud de entendernos y de saber lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues esos pasos que hay que ir dando por un lado y por otro, bueno, pues creo que es labor de todos los que estamos aquí, ¿no? En concreto, ¿no? Y pensando en todo lo que abarca la ciencia abierta, que abarca muchas cosas, pensamos que esta sesión iba a poder dirigirse por lo que llamamos ciencia ciudadana o divulgación científica, ¿no? Entonces, pues para eso yo creo que tenemos aquí en la mesa a tres magníficos divulgadores a los que agradezco muchísimo su presencia aquí. Os los presento brevemente, aunque yo creo que ya son mundialmente casi conocidos. Entonces, bueno, tenemos aquí a Ignacio López Goñi, que es doctor en Biología y catedrático del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Universidad de Navarra, y compagina su labor docente e investigadora con una intensa actividad de divulgación científica a través de redes sociales, cursos masivos online o blogs, donde informa de noticias y curiosidades de microbiología y ciencia en general. Además, es el director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra y también dirige la Unidad de Cultura Científica en esta universidad. Tengo a Javier Armentia, a mi izquierda, astrofísico y director del Planetario de Pamplona, pertenece a la Asociación Española de Comunicación Científica y a la Asociación para el Avance del Pensamiento Crítico. Es miembro español del Consejo de Administración de la International Planetarian Society y desarrolla junto a Joaquín Sevilla el proyecto de divulgación científica Ciencia en el Bar. Dispone de un blog, Por la boca muere el pez, en el que comparte las columnas de opinión que escribe semanalmente para el Diario de Noticias. También a mi izquierda, Joaquín Sevilla, es doctor en Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid y catedrático del área de Tecnología Electrónica de la Universidad Pública de Navarra, director de la Cátedra de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica, y entre sus actividades de divulgación, además del blog que ya hemos comentado que comparte con Javier, es del Club de Amigos de la Ciencia, entidad sin ánimo de lucro que aglutina a personas que tienen interés en la ciencia y cuyo objetivo es el de compartir sus ganas de aprender y sus conocimientos en un entorno no laboral ni académico. Los tres son colaboradores de la plataforma de comunicación y divulgación de la ciencia, Naucas, la mayor plataforma online de divulgación científica en español. Bueno, pues yo creo que mejor representación y mejores voces expertas sobre lo que es la divulgación no podemos tener. Yo me he preparado unas preguntas, ellos harán lo que quieran, estoy segura, Eso seguro, pero bueno, podríamos empezar quizás porque me comentaseis, ¿no? Cualquiera de los tres, pues hasta qué punto los científicos tenemos que ser también divulgadores, si esto es un añadido a toda nuestra actividad docente, investigadora, de gestión, o en vez de verlo como un añadido puede ser parte de nuestra vida. ¿Qué pensáis?
¿Os parece que rompa el hielo y así os vais calentando un poquito? ¿Vale? Eso es, ¿no? Bueno, lo primero, yo realmente cuando estabas leyendo esto, que estabas leyendo los currículums y tal, yo pensaba, pues esto está siendo como muy serio, ¿eh? Entonces yo pensaba, a ver, hoy es la noche de Halloween. Yo creo que nos han invitado por ser 3 fantasmas o 3 monstruos, ¿no? Y han dicho, vamos a invitar aquí a... Bien, pues fuera de bromas. Esto es para romper el hielo, ¿vale? ¿Todo el mundo se tiene que dedicar a la divulgación de la ciencia? Bueno, a ver luego qué opináis vosotros, ¿no? Yo creo que no, ¿vale? Yo creo que no, porque ya uno puede decir, bueno, ¿y qué más queréis que haga, no? Si tengo que preparar los papeles de la NECA, si tengo que investigar, si tengo que dar clases, si tengo que asesorar a alumnos, y encima tengo que conseguir proyectos y ahora tengo que hacer divulgación de la ciencia, ¿no? No, todo el mundo no tiene que hacerlo, ¿no? Yo siempre suelo decir que, por ejemplo, vicerrectoras de investigación, ¿todo el mundo tiene que ser vicerrectora de investigación? No, todo el mundo no tiene que ser vicerrector de investigación. Pero es bueno que cuando uno es vicerrector de investigación o vicerrectora, luego se lo reconozcan, ¿no? Es decir, ¿todo el mundo tiene que hacer divulgación científica? No, pero que se reconozca. Esa es una idea que luego podemos desarrollar más, ¿no? Y luego la otra es una anécdota o un comentario que nos hizo una vez una persona, se me ha olvidado el nombre, igual vosotros os acordáis, ¿no? Este era un chaval que estudió físicas, me parece que era, y sacó una beca Marie Curie para irse a Alemania. Y al final fue seleccionado y está en Alemania haciendo su investigación. Y estando allí, pues él preguntó, oye, ¿cómo ha sido el proceso de selección? ¿Por qué me habéis seleccionado a mí, ¿no? Y entonces le contaron, pues mira, teníamos 3 candidatos que tenéis prácticamente el mismo currículum y era muy difícil decidir. Pero al final nos decantamos por ti porque tú tenías actividades de divulgación de la ciencia. Tenías un blog, habías hecho espectáculos, habías ido a colegios, etc., ¿no? Y nos interesa que en nuestro grupo de investigación haya al menos una persona que tenga ese, bueno, pues que se le dé bien y que le guste hacer divulgación de la ciencia, ¿no? Entonces yo al final la conclusión es no todo el mundo se tiene que dedicar a esto, pero sí es bueno que en los grupos de investigación pues haya gente que se dedique a la divulgación de la ciencia y que ayude a comunicar, luego veremos también la importancia de todo esto, a la sociedad lo que, por ejemplo, ese grupo de investigación está haciendo. Yo estoy totalmente de acuerdo con la idea general esta. Pensando en profesores universitarios, ¿no? En el mundo de la academia y de la ciencia más o menos estructurada, pero especialmente en la universidad, cuando uno lo piensa, el abanico de actividades es enorme. A mí me gusta poner el ejemplo de que es como el buffet libre de un hotel. Estos, cuando vas a desayunar en un hotel, que tienes, bueno, pues hay unas cosas que no pueden faltar en el desayuno, la docencia y la investigación no pueden faltar, pero luego vas a ser coordinador Erasmus de una universidad, pues unos sí y otros no. Vas a hacer una spin-off de tu investigación, pues unos sí y otros no. Vas a pedir proyectos europeos, pues unos los lideran y otros no. Hay decenas, porque hay quien se ha entretenido en hacer listas de qué actividades son propias del académico, ¿no? Del universitario, y hay muchas. Y no todas las personas tienen que hacerlas todas, pero todas tienen que ser hechas. O sea, al final tiene que haber una vicerrectora de investigación, tiene que haber quien pida los proyectos europeos, y también la divulgación tiene que ser hecha. Entonces, pues no todos, pero tiene que haber cierta garantía de que haya suficientes, porque, por ponernos muy solemnes, ¿no? Rehacer el hielo que ha roto es un derecho humano. O sea, el acceso al conocimiento científico y a su disfrute pues está en la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, pues bueno, es parte de nuestra labor conseguir que ese derecho se satisfaga. Qué bonito. No, y qué cierto, quiero decir, no lo digo con ironía, todo lo contrario. Yo, como vengo más del mundo de la comunicación y de la divulgación, yo dejé realmente la investigación y la docencia para dedicarme a tiempo completo a esta labor. Como comprenderéis, tengo claro que es una importancia.
Lo voy a enfocar, por salir un poco de ese enfoque que estabais diciendo que es muy necesario, lo voy a enfocar desde el otro punto de vista que también es muy importante, ¿no? Hace 24 años, casi 25, en Granada se celebró el primer Congreso de Comunicación Científica, ¿no? Comunicación Social de la Ciencia, le llamamos. Y se hizo una declaración que nos han repartido este año porque acabamos de celebrar el 9º Congreso de Comunicación Social de la Ciencia, uno de ellos en 2010 lo hicimos aquí en Pamplona, donde nos hemos juntado gente muy diferente. Hay divulgadoras, divulgadores, incluso algunos influencers, hay gente de museos de ciencia y centros donde nos dedicamos a contar la ciencia no solo a las nuevas generaciones, sino a todo el público y a ofrecer espacios de interacción entre la investigación, la innovación y la ciudadanía. Hay periodistas científicos y hay también gente relacionada con la comunicación y la transferencia de la investigación en las universidades, ¿no? Las unidades de cultura científica, que especialmente desde el año de la ciencia, ¿no? Desde 2007, pues han ido recibiendo al menos una mirada más generalizada y yo creo que muy importante, ¿no? Había también gente que investiga en comunicación de la ciencia, ¿no? Aquí tenemos grupos de investigación que hacen precisamente ese análisis de cómo llega la ciencia a la ciudadanía, cómo se percibe, ¿no? En aquel año 99, en la Declaración de Granada, hablábamos, las personas que firmamos, de la necesidad de incrementar la cultura científica, ¿no? De la consideración social de que la ciencia es parte de la cultura, de esa gran aventura humana de interrogarse por el mundo y hacerlo un poco mejor, ¿no? Y que la información sola no era suficiente. De la misma forma que la investigación científica o la innovación que deriva o las tecnologías que se van aportando no son suficientes. Hay que hacer partícipe a la sociedad de nuestras inquietudes, de nuestras necesidades, de los retos, anunciar también lo que no está bien y sobre todo combatir, y yo creo que esto es una cosa que se ha ido en el año 99, igual éramos mucho más ingenuos o la situación no era la que estamos viviendo ahora, combatir realmente una realidad, y es que la realidad social actualmente a veces es hostil contra el conocimiento científico, contra todo tipo de propuesta consensuada o analizada o difundida, ¿no? Es curioso que en esta época de apuestas muy grandes por la colaboración ciudadana en la ciencia, incluso por la promoción de ciencia ciudadana o de la divulgación, estamos viviendo posiblemente los mejores años comparando con lo que había hace 25 años, estamos viendo también ese movimiento dentro del mundo de la investigación de una apuesta por ser más abiertas, ser más participativos y que pueda llegar el conocimiento transformador a todo el mundo. Paradójicamente también estamos viendo cómo en los medios de comunicación, en las redes sociales, cualquier pelao puede decir lo del 5G y los chips y la vacuna, o todo esto es un montaje y tal, ¿no? Y se le da de repente un espacio que nunca antes habían tenido. Si la gente de la ciencia no está también alerta, es decir, si no comunica, si no se expone al público, si no establece realmente los cauces por los cuales avanzamos la cosa, podemos tener la batalla perdida, ¿no? Casi se perdió en una época con las vacunas, igual la COVID vino a solventar el tema, pero lo estamos viendo también con muchas otras incertidumbres, ¿no? Ante el cambio climático, por ejemplo, y cómo ideológicamente se combate a la ciencia por combatirla, porque la ciencia no les gusta, ¿no? Entonces, en estos momentos yo creo que el papel de la gente de la investigación, y cerrando así mi pequeño meeting, sabéis que soy dado a ello, y ellos lo saben más porque me sufren, decía que sí hay un deber, posiblemente no todos los días, no de todas las maneras, no en cualquier ámbito, pero sí es un deber y desde luego que debería ser considerado como una de las importantes labores del mundo de la ciencia. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los tres. Yo creo que han salido algunas cuestiones interesantes, ¿no? Es verdad que yo o sea, estoy de acuerdo con los tres, pero al hilo un poco de lo que ha mencionado Javier, ¿no? Los obstáculos que podemos estar teniendo ahora, ¿no? Pues por lo que has dicho, ¿no? Cualquier persona puede estar autorizada para salir y decir, y nosotros como científicos sí tenemos esa responsabilidad de hablar.
Es verdad que igual no todos en la misma medida, como has dicho, Nacho, pero sí que creo que todos tenemos que ser conscientes de que formamos parte de esa comunidad que tiene que divulgar o hablar, ¿no? Porque, perdona, igual te contradigo un poco, como hay confianza, pero igual decimos, bueno, en mi universidad es Nacho López Goñi el que divulga, ¿no? Entonces yo casi que ya me quedo en mi zona de confort y creo que ahí sí que tendríamos que hacer todos un esfuerzo, ¿no? Entonces, en línea de estas dos cosas, o sea, ¿cuáles son los retos a los que, o cómo nos sugeriríais, ¿no?, a todas las personas que trabajamos en el ámbito de la ciencia, vosotros que ya lleváis bastante tiempo en esto, cómo nos sugeriríais que podemos empezar? ¿Cuáles son los retos que podemos, bueno, pues que tenemos que tener en la cabeza y que podemos abordar, o las mayores dificultades? No sé, hay... ¿Quién empieza? Si quieres empiezo yo, porque me ha sugerido una cosa todo esto. No todos, o sea, yo decía lo del buffet libre y tal, no todos, pero como dice Javier, quizá todos en algún momento. O sea, no todos todo el tiempo, o sea, digamos que la dedicación más intensiva que tienes tú, o que también he cogido yo en los últimos años, no es necesario que la desarrolle todo el mundo, pero una cosa que yo he vivido en mi universidad varias veces es que de repente aparece una noticia científica relevante, por ejemplo, le dan el premio Nobel a X persona, y entonces en los medios andan buscando a alguien que pueda comentar ese premio Nobel. Entonces se busca a alguien del área de conocimiento más cercana que pueda entender ese descubrimiento. Y bueno, no es raro que esas personas desenchufen el teléfono, apaguen el móvil, se desaparezcan, hagan todo lo posible por no ser encontrados hasta que se pase el momento, porque les da cosa que, ¿no?, tener que hablar en la prensa y tal. Entonces yo creo que eso sería, o sea, el primer obstáculo, porque es muy general, es ese. O sea, aunque tú no te dediques habitualmente y no, habrá momentos en los que te toca, porque es tu tema, porque es el momento, por la cuestión que sea, y lejos de andarse escondiendo, tampoco voy a decir que en el momento que le den el premio Nobel a alguien de tu disciplina te pongas a llamar al Diario de Navarra, que soy yo. Pero bueno, pero cuando te va a buscar la persona de prensa de la universidad, porque los periódicos llaman a los gabinetes de prensa, que a su vez se ponen a buscar a los expertos correspondientes, pues oye, que esos expertos correspondientes, que aunque muchas veces en la universidad nos cuesta reconocernos como expertos, si no tienes 15 papers parece que no te atreves a hablar de según qué cosas, pues que pensemos que si no llenas tú ese hueco, lo va a llenar cualquier pelao, como decía Javier. Y entonces, pues aunque no te falten 2 papers para los 15, para poder hablar con propiedad sobre ese tema y sentirte con seguridad, pero oye, sabiendo cuál va a ser la alternativa, atrévete, ¿no? Entonces, pues mi primer consejo sería atrévete, o sea, quitémonos ese exceso de celo, sobre todo pensando cuál es la alternativa, ¿no? Yo añadiría el darte cuenta que en ese momento no estás hablando para el director de tu departamento ni para el catedrático de colega tuyo de otra universidad, o sea, no es ese el público al que te estás dirigiendo, ¿no?, sino que es bueno, el público general, ¿no?, la gente de la calle, ¿vale? Y por lo tanto, a veces el reto, ¿verdad?, como tú nos pedías, es compaginar el que te entienda con el rigor. Tienes que mantener el rigor, no el sensacionalismo, etcétera. Tienes que mantener el rigor, porque es lo nuestro, ¿verdad?, el rigor, pero hacerlo asequible. Y en ese sentido, insisto, o sea, olvidarte, porque nos pasa a todos, que uno escribe algo y dice, jo, como lo lea fulanito de tal, me va a decir que aquí has puesto que era una micra y son 2 micras, ¿no? Entonces es el gran error no, es que yo no estoy escribiendo para ti, no estoy hablando para ti, estoy hablando para la gente de la calle y por lo tanto tengo que contarlo de otra manera, ¿no? Y añadiría eso también. Me encanta. Lo que decía Nacho lo resumía muy bien Jorge Wagensberg, que era físico teórico y comunicador científico y dirigió el Museo de la Ciencia de Barcelona, con una máxima, con un aforismo que yo suelo apuntármelo por ahí siempre, que es: no debemos confundir el rigor científico con el rigor mortis. Yo aportaría una tercera idea, me encanta, porque la primera aportación de Joaquín ha sido no desconectar el teléfono, atreverse, ¿no? El segundo es el nivel asequible y yo diría el contexto como tercer ingrediente fundamental.
como científicas, como científicos, tenemos, cuando abordamos un tema, un premio Nobel es un buen ejemplo, es decir, no desconectéis la primera semana de octubre el teléfono. Es que incluso podrían ser los premiados. Y podrían ser los premiados. Llegado al caso, que no desconecten el teléfono, seguro. Pero el contexto en el sentido de que quien trabaja en un tema, la gente que está hablando de esto, y cuando se expone y cuando cuentas al público, tienes el deber y la capacidad de aportar contexto. De entender que eso no es un descubrimiento al azar que ha aparecido en nada, sino que viene de una trayectoria, que hay una historia, que hay una preocupación, que además tiene su importancia, aunque sea precisamente porque sea un avance en un campo muy teórico que no tendrá igual una aplicación en 60, 70 años, ¿no? Pero aportar contexto es algo que la ciencia lo hace muy bien, porque se hace constantemente, y yo creo que más actualmente con equipos cada vez más multidisciplinares, en donde el mismo trabajo necesita de visiones y aportaciones que beban de muchas fuentes, ¿no? Yo creo que eso es porque eso además rompe mucho con ese prejuicio social de que la ciencia es gris, demasiado estricta, resuelve pocas cosas del día a día, ¿no? Aportar lo contrario, incluso trufarlo de anécdotas que todas conocemos. Además, todas las personas que estamos aquí, conocéis pequeñas anécdotas de la vida diaria que de repente se convierten en algo muy, muy interesante, porque la ciencia es también divertida. Estamos aquí poniéndonos muy solemnes con el papel de la divulgación científica o de la comunicación, pero os aseguro, y esta es una experiencia que mis compañeros saben muy bien, es muy entretenido, es muy gratificante, ¿no? Te permiten que en casa te miren raro, como siempre, pero bueno, con cierto respeto también. Y yo añadiría también la idea de, porque estamos hablando un poco de no descolgar el teléfono, ¿no? Pero, oye, divulgar tu propia investigación, ¿no? Yo creo que aquí, en biblioteca, igual este dato me lo pueden buscar, ¿no? Pero yo tenía un dato antiguo de que cada día se publican más de 7.000 papers, ¿vale?, en las revistas. Probablemente sean muchos más, ¿no? Muy bien. La inmensa mayoría de ellos no los lee nadie. O sea, Ni siquiera el autor después, ¿no? Sí, como hay un 10% que se citan cero. O algo hay un 10% así, que se cita cero. O sea, sí. ¿Y autocitas cuántas son? No, bueno, eso. O sea, eso, que ni el propio autor. O sea, ni el propio autor. Sí, igual un 50%. Sí, está por ahí muy estudiado. A lo que voy es, lo que tú has publicado no lo va a leer nadie. O sea, lo van a leer tus 4 colegas, la gente que está trabajando en el mismo área y poco más. Poco más. Entonces, aquel lema o aquella frase de o publica o pereces, ¿no? O publica o pereces, o te mueres, ¿no? O desapareces. Ahora tendría que ser o te haces visible de alguna manera o realmente desapareces. Entonces, una manera de hacer visible nuestro trabajo es, entre comillas, darle publicidad, es decir, contarlo. Porque si nos quedamos solo en el paper, que nos va a venir muy bien para la NECA, ¿verdad?, pero nada más, pues eso. Y luego no podemos esperar, bueno, a no ser que aquí hay gente muy ilustre, ¿no? Pero, hombre, que te llame Antena 3 para hablar de tu paper es muy raro, ¿vale? Entonces tienes que moverlo un poquito, ¿no? Si te llama Antena 3, sospecha de ese paper. Está bien, ¿verdad? Una pregunta que me viene a la cabeza oyéndoos, ¿habéis percibido por parte también de la ciudadanía, o sea, toda esa gente que no se dedica a la investigación, una actitud distinta hacia la ciencia? Pues, por ejemplo, desde la pandemia, que igual fue un momento donde todos quisimos aprender, o quizás desde antes o desde después, ¿o veis que todavía ahí también queda camino por recorrer con respecto a la otra parte, ¿no?, que es quien nos tiene al final que escuchar? ¿Cómo pensáis que es? Bueno, nosotros a veces participamos en esto que has comentado de Naucas, ¿no? Y Naucas es un evento realmente de espectáculos de ciencia en el que mezclas, bueno, pues ciencia, humor,
en charlas de 10 minutos súper movidas, tal. El Naucas que se organiza en Bilbao se hace en el Euskalduna. Hombre, también es verdad que son de Bilbao, ¿no? Entonces ya dice, bueno, aquí, ¿vale? Pero bueno, se hace en el Euskalduna y se llena. Y se llena el Euskalduna de frikis oyendo ciencia durante 2 días, todo el viernes y todo el sábado, ¿no? Es decir, que claro que hay interés, ¿no? Y luego en las actividades que se suelen hacer, bueno, pues tienes un público interesado, ¿no? Y si lo vas amoldando un poquito a las edades, pues, ¿me permites una cuña publicitaria? Sí. Entonces, tenemos una exposición de dinosaurios en ciencias en este momento, que os puedo decir que lo importante es lo que no se ve de esa exposición, que son los talleres que estamos haciendo con los colegios. Bueno, pues todos los días hay 2 sesiones de talleres. Eso está completo hasta final, o sea, ya no hay hueco, ¿vale? No hay hueco, ¿vale? Bueno, pues es una actividad de divulgación de la ciencia, bueno, y de talleres educativos unidos a ese evento en el que están teniendo muchísimo éxito, ¿no? Cierro la publicidad. No sé, yo no me atrevería. Creo que eso lo deberían decir sociólogos o alguien que estudie la sociedad por ahí, porque yo tengo una sensación ambivalente. O sea, por un lado, sí que me da la impresión de que hay gente que disfruta mucho más de la divulgación científica, ¿no? O sea, el orgullo friki que decía Nacho ha salido del armario y, ¿no?, se ha empoderado y a uno no le da miedo llevar camisetas al revés, ¿no? Es divertido llevar camisetas que demuestren, ¿no?, que llevas la ecuación de Euler o, en fin, bueno, disfrutarlo por un lado, y entonces pues por ese lado pues parece que sí, que bien, ¿no?, que gana terreno. Pero no deja de ser un público, por más que llene el Euskalduna, al lado está San Mamés, que es mucho más grande, o sea que... Lo llenaremos. Y por otro lado, hay movimientos. O sea, a mí para rato iba a pensar que a estas alturas de la historia, o sea, ya entrado el siglo XXI, iba a haber un movimiento terraplanista de creciente fuerza. Y eso no tiene que ver con que no haya conocimiento suficiente ni información. Es casi una declaración de intenciones de que todo lo que decís vosotros científicos me da igual, porque yo me basto y salgo a la calle, veo el horizonte y ya sé cómo es el mundo, no necesito más. Entonces, pues ese otro grupo de gente pues me preocupa, por resumirlo de una manera muy así, ¿no? Y no sé cuáles van ganando. O sea, hay días que te encuentras con uno, días con otros, entonces esa sensación ambivalente, para saber en qué dirección se va socialmente, necesitaría científicos, sí, pero yo creo que profesionales de esta ciencia. Sí, me parece a mí, antes lo ha comentado un poquito Javier, ¿no? Sí creo que estamos en una edad de oro de la divulgación de la ciencia, ¿vale? Porque cada vez hay más libros, por ejemplo, de divulgación de la ciencia y más eventos, cada vez se reconoce más, todavía tiene que reconocerse más, pero cada vez se reconoce más en las universidades. Bueno, yo sí que creo que estamos en una edad, digamos, de oro, ¿no? De la divulgación, seguro. No, y yo creo que también en general, lo que decías, vosotros habéis estado estudiando aquí en la Universidad de Navarra el impacto y la influencia de la comunicación, de los medios de comunicación durante toda la pandemia, ¿no? Y cómo realmente la comunicación científica ha sido uno de los motores virtuosos que han apoyado el que, por ejemplo, en este país las campañas de vacunación y, por lo tanto, el control de la pandemia ya ha sido importante, ¿no? De la misma forma se está analizando, y también parece que he venido aquí a echaros la pelota como si os hiciera falta, pero también es cierto que aquí se ha analizado el papel de la comunicación en cambio climático en todo el proceso y en el ámbito internacional de toma de decisiones, en la percepción social que estamos teniendo ante la catástrofe climática y en cómo se va percibiendo una creciente necesidad de políticas activas que posiblemente no están dando respuesta por parte de los organismos que deberían darlo, ¿no? Y esas son acciones muy virtuosas, yo creo, de la comunicación de la ciencia, es decir, una ciencia más cerrada en lo suyo, más limitada, el no arriesgarse a contar, habría puesto muchos problemas objetivamente durante la pandemia, como se ha ido dando casos en otros países en los que los poderes públicos han estado menos
activos a la hora de darle importancia a la divulgación en un sentido muy amplio, de los conocimientos de la ciencia, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí quiero ser optimista, es decir, ese mecanismo virtuoso está, y además yo creo que ha sido asumido cada vez más sobre todo por las instituciones dedicadas a la ciencia, por las universidades, los institutos, incluso también por un sector tecnológico que ha aprendido también que cuando no se hace esa labor se pierde una batalla como se ha perdido, por ejemplo, en los años anteriores se perdió con el asunto de los teléfonos móviles, las ondas y esa percepción generalizada de un peligro posiblemente inexistente, ¿no? con todo esta y que la ciencia ha ido investigando de forma honesta y serena, no solamente al albur de las empresas de telecomunicaciones, pero que ha sucumbido ante un miedo a comunicar por parte de quien debería haberlo hecho, de que realmente las ondas electromagnéticas, el wifi y tal, no eran un problema de salud frente a otros que sí son ciertamente problemas sociales. O sea que nos queda mucho por recorrer, ¿no? Yo quiero tener la esperanza de que cuando llegue esa próxima pandemia que nos viene anunciando siempre Nacho, pues algunas de las cosas que deberíamos aprender se hayan aprendido, otras sabemos que no. Bueno, muchísimas gracias. Yo, enlazando, ¿no?, con el contexto que tenemos ahora actualmente con respecto a la divulgación, que es verdad que nos queda todavía muchísimo por hacer, pero sí que es verdad que mencionabas, Nacho, estamos en un momento dorado, ¿no?, o de oro, no sé cómo has dicho, y sí que es verdad, ¿no?, pues que eso se percibe, ¿no? Se percibe, bueno, pues en los distintos medios de comunicación, canales de comunicación, blogs, redes sociales. Ahí, en ese sentido, yo creo que también, por fin, ¿no?, o parece que también la legislación, los criterios para evaluar un poco la actividad de los profesores en las universidades, los investigadores, va a ir cambiando también. Hemos tenido recientemente tenemos ahora encima de la mesa una nueva ley de universidades, tenemos una reforma de la ley de la ciencia, innovación y tecnología, tenemos reales decretos también encima de la mesa. Y parece que todo va apuntando a que cada vez en nuestras carreras científicas la divulgación va a tener, y bueno, la divulgación, ¿no?, y el impacto social de nuestra actividad investigadora va a ir cobrando, va a ir teniendo más peso. No sé ahí, igual esta pregunta es súper técnica, igual sobra en este debate, pero no sé ahí si vosotros sugeriríais, oye, cuáles son los criterios, cuáles son los indicadores con los que los profesores o los científicos podemos medir un poquito si realmente nuestra investigación está teniendo ese impacto o no. Iba a decir que ya lo hicimos, ¿no? Por lo menos tú y yo creo que tú no estabas en esto, porque era de la CRUE, claro, sí, que era de universidades. Se hizo, o sea, la CRUE, es la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, tiene una sectorial de estas cosas. Y ahí hace ya unos cuantos años, 6 años o así, o 5 por lo menos, se hizo un libro blanco en el que participamos Nacho y yo y muchas personas de otras universidades, precisamente sobre los criterios de evaluación. Entonces hay un libro blanco sobre evaluación de la divulgación para el profesorado universitario, fundamentalmente, que está publicado por la CRUE, desde hace un montón de años. Y bueno, pues lo que hacíamos era intentar trasladar o generar lo que en investigación son estándares de hecho que ya asumimos todos. O sea, ya a fuerza de oírlo tantas veces ya sabes lo que es un paper, en el Science Citation Index, los cuartiles, el factor de impacto y de alguna manera ya, ¿no?, y los congresos, bueno, los méritos de la carrera investigadora está claro cuáles son. Y tenemos también bastante claro, aunque solo sea porque llevan mucho tiempo siendo los mismos, y ya lo hemos aprendido de nuestro director de tesis, y este del suyo, y ese del suyo, pues más o menos qué vale más que qué cosas no valen prácticamente nada, cuáles valen muchísimo. Entonces dices, y si ahora añadimos la divulgación, ¿cuál sería el mapa de méritos si tuviéramos que ponerlo? Entonces eso es lo que pretendía ese libro blanco, que bueno, en el fondo era
¿no? Ahora me voy a permitir, como han pasado años, criticarlo un poquito, pues será reproducir esa misma idea. Entonces, pues libros, artículos de divulgación de esto, participaciones, bueno, y en fin, pues era el listado de todas las cosas que se pueden hacer en diferentes canales, cuáles valen más que qué, máximo tanto, incluso ahí hasta con un polinomio, incluso para acabar generando un valor. Tú divulgas 27, ¿no? Que era igual excesivo, pero por lo menos una reflexión de qué cosas constituyen la divulgación, pues sí que estaba bien ahí. Sí, el problema es que todo lo demás, o sea, eso se hizo, se mandó a la CRUE, se mandó a la FECIT, pero luego el reconocimiento va muy lento, ¿no? Es muy lento todo, ¿no? Porque ya entonces se decía, bueno, en el nuevo currículum normalizado aparecerán unos ítems sobre... Bueno, yo creo que todavía no está, no sé si están en ello todavía, ¿no? Estamos trabajando en ello, como decía aquel, ¿no? Pero llevan ya 6 años trabajando en ello, ¿no? Entonces, bueno, eso está ahí y algunos confiamos que en el nuevo currículum normalizado pues normalicen también la divulgación de la ciencia, ¿no? Porque había un documento previo, ¿no? Luego es verdad que salió el sexenio de transferencia en el medio, donde el famoso sexenio, que solo salió uno y ya no hay más de momento, que también se viene prometiendo desde hace muchos años, y en ese sexenio el concepto de transferencia es transferencia que podemos pensar clásica, pues tipo patentes y cosas de estas, y transferencia también a la sociedad en el sentido de transferencia del conocimiento científico y la divulgación, ¿no? Pero de eso solo ha habido una y de momento pues estamos a la espera, ¿no? Entonces, en definitiva, yo creo que esto sí que se está hablando, como bien comentabas, en los reales decretos, en las leyes, etcétera, cada vez aparece un ítem sobre divulgación de la ciencia, pero falta concretarlo en el siguiente paso, que esperemos que ocurra antes de que nos jubilemos, pero bueno, da igual, ¿no? O sea, da igual, ¿no? Que quede para luego. Bueno, yo solo apunto otra cosa, y es que la última ley de la ciencia incorporaba ya un artículo específico para este tema, que se ha avanzado muchísimo desde el año 82, en la que se hablaba de una forma muy genérica de la cultura científica, ¿no? Pero realmente yo creo que sí ha habido pasos, pero convendréis conmigo en que es muy difícil establecer métricas en el sentido que les gusta, podemos decir, a las administraciones, polinomizar todo, podríamos decirlo, ¿no? Porque evidentemente si hablamos de abulto, ninguno de estos 3 señores que estamos aquí con barba somos muy relevantes en el mundo de la divulgación científica, cuando en YouTube hay gente que tiene 3, 4 millones de seguidores, hay gente que sale en la televisión, aunque sea en una televisión pública y de madrugada, y con eso, por lo tanto, tienen una notoriedad mucho más alta, ¿no? Es decir, está ahí. Pero el mayor problema es que desde el punto de vista, y yo creo que ahí es otro tema que yo lo veo relacionado, aunque igual me permitís un poco el salto al vacío, es la importancia de esa divulgación y la importancia de ese conocimiento expuesto al público. Se está viendo en iniciativas que han dado un paso para adelante y otros 2 para un lado, una cosa así, que es como el tema de ciencia en el Parlamento, ¿no? Es decir, cuando vemos que las decisiones políticas, las legislaciones, necesitan de un asesoramiento científico, de un establecer también prioridades y tal, y entonces nos encontramos con que solamente la investigación o las medidas de la investigación o de la relevancia no son suficientes, sino que hace falta ese factor social. Yo creo que la divulgación científica aporta ese valor social, y ahí entiendo que a la hora de comunicar, por ejemplo, también para hacer nuevas políticas, al informar esa ciencia informada, sí tenga en cuenta mucho más, no digo con métricas de estas, pero sí esa labor de la divulgación. A veces se os llama divulgación de altura, ¿no? La divulgación que hacen doctores con plaza y tal es divulgación de altura. Luego estamos en la plebe, pero... No, pero sí es verdad que, a ver, eso, bueno, un comentario y una crítica luego a Ciencia en el Parlamento. No, yo lo pongo, yo digo que un paso adelante y 2 para atrás. Esto es, ¿no? O sea, porque está muy bien, efectivamente, y puede ser uno de los papeles de la divulgación, es que
por ejemplo, en el caso concreto de ciencia en el Parlamento, la legislación siempre va después de cómo avanza la ciencia, ¿no? Ahora lo podemos ver con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que va muy rápido y todavía los legisladores están, oye, ¿qué hacemos, no? Bueno, pues ahí también hay un papel de la divulgación de la ciencia de explicar en qué consiste ese avance científico para que lo pueda entender también una persona que luego va a tener que dedicarse a legislar o a lo que sea, ¿no? Y luego hay una pequeña crítica, ya que me lo has puesto muy bien, a Ciencia en el Parlamento, que estaba muy bien, era una iniciativa de asesoramiento científico en el Parlamento, pero que uno de los requisitos, esto no está siendo grabado, ¿verdad? No. Ya, sí, no. Uno de los requisitos es que fuera independiente y al final ha acabado cogiéndolo la FECIT, que es el ministerio, con lo cual hemos perdido ahí Pero bueno, viva la FECIT. En realidad yo creo que para profundizar en estas cosas sí que hay que empezar ya a ponerse analítico y eso es mucho más aburrido, porque divulgación de altura no es la que hacen la gente con plaza, es la que haces sobre tu disciplina en temas que son en los que si eres un experto, pues serían el tipo de cosas que suelen aparecer en The Conversation, por ejemplo, y similares. Y en el otro extremo, pues cuando hacíamos cosas en el bar, es lo que un amigo nuestro, ¿no? Iñaco, llama agitprop, o sea, son actividades de divulgación científica de agitación y propaganda, o sea, donde en realidad no buscas transmitir ningún conocimiento en concreto, sino que la ciencia es divertida, es interesante, es lo que mueve el mundo y quieres generar un poco de agitación alrededor del conocimiento científico como elemento cultural y que está muy alejado justo del conocimiento más detallado del último avance de la disciplina en la que uno se supone que es experto y participa. Entonces, digamos que hay todo un rango de actividades muy diferentes en cuanto a objetivo, luego aparte de los medios, ¿no? Desde la agitación y propaganda científica a la divulgación de altura, o sea, la divulgación que es contarle tu disciplina, el último avance, a gente de cierto nivel, o sea, que no son exactamente los investigadores de tu rama, pero tampoco es cualquier persona de la calle, pues en todo ese rango hay un montón de opciones y de posibilidades. No todo el mundo puede hacer todo, ni en un sentido ni en el contrario, porque también a algunos cuando se pueden hacer el payaso les sale fatal. Bueno, entonces, en realidad hay todo un universo ahí cuando destapas y si nos ponemos analíticos, ¿no? A veces, sin embargo, esto permite historias muy bonitas. Hace unos días conocí a la persona que empezó con un programa que se llama Native Science, Ciencia Nativa, que nació de una realidad personal, de una joven investigadora que venía del mundo rural, de una población muy pequeñita, perdida creo que era en Asturias, en una aldea con 10 habitantes, ¿no? Y que de niña ella contaba que su profesora le habló de las bacterias y de repente ella se imaginó que sus bacterias eran amigas y esas bacterias le incitaron a hacerse microbióloga y a pensar que ese tipo de historias podían pasar en muchos sitios, no a veces urbanos o no a veces con todos los medios, ¿no? Y que había muchas vocaciones que se habían ido perdiendo por ahí, ¿no? Y entonces ella propuso a una serie de personas que conocía, que venían también de orígenes humildes y así, que hicieran el experimento de irse un día al colegio donde habían hecho primaria y hablaran con los chavales de esa época y contaran lo que hacían. Fijaros que no es salirte de tu ámbito, es contarlo en un entorno muy así, es hacer pura divulgación a chavales muy pequeños y contarles, pues tú que investigas en temas de electrónica y no sé qué, microbios y tal, o yo contarles de la vida del universo, ¿no? Y de repente eso se ha convertido en una iniciativa que está por diferentes países y que es muy sencilla, muy bonita y que yo creo que a la larga puede hacer muchísimo, porque igual muchas más niñas en aldeas medio perdidas de repente descubren pues, que quieren ser microbiólogos, ¿no? Y estas cosas pasan, o sea que el papel al final de la divulgación no solamente está en que convenzamos a los políticos de que hagan leyes racionalmente basadas en la evidencia, sino que posiblemente en animar a una población que normalmente no llegaría o no accedería a poderse venir luego a la universidad y hacer una carrera científica, sin embargo, pues a descubrir que el mundo puede ser así, ¿no?
Me ha gustado mucho eso que has contado. Sí. Pero por el tema, por las bacterias. Claro, ya te La veo. verdad es que es una maravilla oíros hablar. Y bueno, yo querría lanzar una última pregunta, porque así también dejamos tiempo por si alguien también quiere preguntar, pero bueno, efectivamente, o sea, bueno, pues vosotros sois 3 excelentes divulgadores, ¿no? Para todas aquellas personas que estamos aquí escuchándoos y que quizás pues queremos atrevernos, ¿no? Y queremos coger el teléfono, ¿pensáis que necesitamos alguna formación concreta? O sea, ¿esto es algo que se aprende sobre la marcha o es bueno, pues yo que sé, recibir alguna formación? Si vosotros fuerais vicerrectores de investigación, ¿qué iniciativas pondríais en marcha en vuestras universidades para fomentar, bueno, pues esta cultura, ¿no? Al final es una cuestión también cultural. A ver, yo empezaría a construir el Museo de Ciencias cuanto antes. Eso no es del vicerrector de investigación, no sé. Bueno, bien, pero por si sirve para algo, ¿no? Hombre, a ver, yo creo que algo de formación puede venir bien, ¿no? Porque efectivamente hoy en día, pero muchas veces se trata de que cada uno encuentre realmente lo que le gusta, ¿no? Es decir, hay gente que, bueno, pues que le gusta escribir, bueno, pues escribe, ¿eh? Hay gente que le gusta hacer vídeos, pues haz vídeos. Hay gente que no puede callar y que quiere hablar, pues haz un podcast o vete a la radio, ¿no? O sea, que hay muchas posibilidades de contar tu ciencia y entonces se trata de, bueno, pues muchas veces de formar, ¿no? Redes sociales, vídeos, dibujos, infográficos. Es decir, que las posibilidades son enormes. No todo el mundo, como hemos dicho, tiene que hacer de todo, pero sí encontrar ese área en el que tú te encuentras cómodo y recibir a veces un poquito de formación, pues no viene bien porque no todos sabemos de todo, ¿no? Y por eso el Vicerrectorado de Investigación pues podría promover cursos, jornadas, sesiones sobre estos temas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí. Muy bien. Luego vais, ¿eh? Sí, yo creo que sensibilización por un lado y formación por otra son buenas cosas que hacer. Y la formación, pues lo que dice Nacho, yo a fin de cuentas creo que escribir es una cosa que hay que hacer siempre, porque ya luego para atreverte a hacer el vídeo o el podcast sin ningún guión y sin nada, pues ya hace falta un poco de recorrido, pero al principio pues parece que, aunque el final vaya a ser diferente del texto, pero casi todo pasa por escribir. Entonces, pues bueno, acostumbrarse a escribir también, porque ya para los papers y eso ya hay que hacerlo. Pues también este otro formato de escritura, que en vez de seguir la estructura del paper, pues es más una estructura de un cuento, ¿no? Cosas mucho más narrativas, pues sí que un poco de formación y luego práctica, hacerlo mucho, pues yo creo que es una buena idea. Y luego yo añadiría promover sitios, eventos, lugares donde puedas hacer esas actividades. Me refiero a que muchas veces, yo qué sé, si, no lo sé, por poner un ejemplo concreto que hacéis en tu universidad, ¿no? Lo de tu tesis en 3 minutos, ¿no? Que es una actividad que se hace en varias universidades, que está muy bien, porque tú coges a los doctorandos y le tienes que contarme tu tesis en 3 minutos, espabila, ¿no? Porque tienes que contarlo de manera que sea atractivo y que te entienda todo el mundo. Bueno, pues el promover, por ejemplo, este tipo de actividades, que puede ser esto, que puede ser un café de no sé qué o lo que fuera, ¿no? Un concurso de monólogos, yo qué sé, bueno, pues hace que en tu propia universidad haya este tipo de acciones, te vas animando, son actividades en las que a veces enganchas, porque dices, oye, me lo he pasado muy bien, pues, ¿vale? Entonces, no solo es formación, sino que haya un espacio, unas actividades en las que puedas hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Yo creo que hay actualmente, además, quien quiera hacer la vía universitaria, hay titulaciones y másteres interesantes, además, en nuestro país. Yo creo que, no voy a decir en los que yo participo, pero... Ni los que yo dirijo. Ni los que él dirige, ni esas cosas. Pero yo creo que es una iniciativa, es decir, quien quiera... yo estoy pensando en el de la Pompeu Fabra, por ejemplo. Además se reparte el alumnado, la mitad viene, varía un poco en algunos años, pero yo creo que la mitad viene
le miro a Bienve porque también está ahí. Yo creo que la mitad viene de comunicación, de ciencias audiovisuales, y la otra mitad viene de carreras de corte científico, biomédico, ciencias, tecnología y tal. O sea que es una mezcla muy interesante y suele ser además cada curso el germen de muchas interacciones, ¿no? Precisamente por los bagajes universitarios muy diferentes que tienen, ¿no? Yo creo que empieza a haber además uno se pone a mirar, por ejemplo, la gente que puebla las UCCs, actualmente en muchas universidades españolas, y gran parte de esas personas tienen una titulación de este tipo o han complementado sus estudios con una formación ahí y con luego la práctica a veces en medios de comunicación, en medios digitales y tal, ¿no? Yo, como siempre, soy más del lado practitioner en todo esto que del teórico de la comunicación, y sé que la práctica es posiblemente la receta que siempre se ha dicho en todas las facultades de comunicación, y no olvidemos que la divulgación es una forma de comunicación, ¿no? Posiblemente específica, con destinos muy claros a veces o muy difusos otras. Quien hace un podcast no sabes qué población te va a estar aguantando, pero desde luego tienes que tener una actitud muy positiva, porque la gente que se marca un podcast de 2 horas pensando que hay gente que lo escuche, hay que ser optimista. Pero lo había. Yo hago uno de 10 minutos y me parece que no va a aguantar nadie tanto tiempo, pero hay gente que 2-3 horas les parece lo mínimo para hablar de un tema. Nacho, Joaquín y yo hemos amado más un poco entre la ciencia mamarracha y los formatos cortos, y evidentemente esas improvisaciones y tal requieren mucha más práctica de la que hacemos, pero mucha más preparación de la que parece que deberíamos. Pero yo creo que en cualquier caso la práctica es una de las cosas importantes también, ¿no? Un pequeño apunte, porque cuando empezamos a organizar esto, ¿no? Yo al principio tenía dudas de decir comunicar la ciencia y open access, ¿qué relación puede haber? Yo no sé, ¿no? Pero luego, dándole vueltas, he dicho, tiene mucha relación, porque yo creo que eso va a pasar también a vosotros, de ir a comentar un artículo y, claro, si no está en open access, si no tienes acceso, no lo puedes divulgar. Y a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Sobre todo durante la pandemia, ¿no? Mientras que al final, cuanto mayor sea el acceso abierto de todo lo que se publica, más fácil va a ser también divulgarlo y comunicarlo al resto de la sociedad. Con lo cual, ojalá siga avanzando toda esta estrategia de acceso abierto. En el sentido de acceso abierto más inmediato, que es que no esté detrás de pasarelas de pago el conocimiento. Efectivamente, a eso me refiero. Pero en un sentido más amplio de accesibilidad real. Claro, a la gente que no tiene un conocimiento profundo de un tema, la divulgación es el mecanismo de acceso real al conocimiento, ¿no? Un primer paso. Sí, o sea que sí que tiene que ver, claro. Y yo creo que si os hemos convencido, ya a partir de la semana que viene vamos a tener las Semanas de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Navarra, con bastantes actividades que vienen aquí en el Museo de Ciencias, de la Facultad de Ciencias, de la Universidad de Navarra, para todos los públicos, para jóvenes, para personas más mayores. Veo por aquí bastante gente que estáis en la investigación y así. Os invito a participar también y a convencer a la gente que en las diferentes actividades que las diferentes universidades, el planetario, organismos de investigación como el CIMA, Navarra Biomed, Nasertic, que nos han dicho ya que van a ir poblando, a veces de jornadas abiertas de los laboratorios, otras veces de actividades, la exposición, por ejemplo, de dinosaurios, sesiones de planetario, ese tipo de cosas, conforman un abanico de actividades que a lo largo de esta primera quincena de noviembre son un buen ejemplo del esfuerzo divulgador, principalmente, que hacen instituciones muy diferentes, o sea, no solamente divulgadores que como estamos aquí, que también trabajaremos algo, pero esta semana les dejamos los bártulos un poco a todo el resto de la gente, y la verdad es que la experiencia siempre es muy grata, ¿no? Como pasa con las iniciativas tipo Noche de los Investigadores y este tipo de cosas que van sucediéndose. Y luego, en ese sentido, un concepto muy amplio de ciencia,
O sea, que siempre a veces, y sobre todo en el campus lo tenemos claramente, o sea, ciencia no es lo que ocurre de la carretera esa hacia arriba, sino también hacia abajo, ¿no? Con lo cual el concepto de ciencia es muy amplio. No es lo contrario de letra. No es lo contrario, eso es. Ciencia no es lo contrario de letras, ¿vale? Entonces, tener también esa amplitud de decir, oye, estamos hablando de divulgación de la ciencia y no solo... Bueno, ya me habéis entendido. Vale. Ya hemos hablado, Pues sí, nada, sí, igual nos alguien quedan quiere 5 decir algo. minutitos, sí, alguien... Así ya sé que a mí no me toca. Muchas gracias por las ideas, que han sido muchas y muy ricas. Quería hacer un comentario y una pregunta. El comentario es sobre un tema que habéis mencionado y es en qué punto estamos de la divulgación, de la comunicación de la ciencia, si interesa o no interesa a la gente. Y afortunadamente tenemos una encuesta que se hace en España desde hace 20 años, que da un dato muy preciso y es que más o menos interesa en este momento a un 15% de los ciudadanos. Ha ido creciendo y claro, 15% no parece mucho, pero la buena noticia es que hay otra pregunta que nos da esperanza. Y la pregunta es la que le hacen a los que dicen que no les interesa la ciencia, les preguntan por qué. Y dicen, la mayoría dicen, porque no la entiendo. Eso significa que si la contamos bien, va a interesar a más gente. O sea que hay esperanza. Vale. Luego la pregunta es sobre un tema que también tenemos expertos en la mesa, que es el de las redes sociales. Tenéis mucha experiencia vosotros en las redes sociales, pero claro, se percibe muchas veces como un jardín peligroso esto de meterse en ese asunto. ¿Vosotros animaríais a los investigadores a participar en las redes? Y si animáis, ¿sabes algún criterio para participar comunicando la ciencia en las redes? Muchas gracias. ¿Por qué me miráis a mí? Porque yo soy... Eres el que más seguidores tiene. Claro, y además tú te mantienes... No, yo te lo digo. Si esta pregunta de las redes sociales me lo haces hace 2 años, diría sí, sin duda. Y ahora te digo no en absoluto. Es decir, Twitter es un sitio del que hay que huir. Y si todavía tenéis cuenta de Twitter, por favor, os invito a que os vayáis ya. Iros a Mastodon, si queréis el ¿cómo se llama? Blue Sky. Pero Blue Sky va a acabar dentro de 5 años igual que Twitter. Es decir, sitios donde impera el odio y donde el algoritmo hace que el odio se multiplique y se magnifique por la irresponsabilidad de unos propietarios que creen que pueden manejar a toda la sociedad como en las películas de Marvel, pues no me interesa. O sea, sin embargo, las redes sociales son fundamentales y para mí han seguido siendo fundamentales, ¿no? Pero creo que hay que aplicarlas con un criterio cada vez más estricto. No tolerar en absoluto el discurso de odio. Yo creo que hay la gente que tiene una responsabilidad a la hora de difundir información, de abrir un debate crítico, tiene que ser cada vez más cuidadoso con los sitios donde se mete. Ya digo que Twitter dejó de ser un sitio respirable, pero digo que aquí soy muy tremendista, ¿eh? Pero tengo razón. Yo se la doy completamente. Durante mucho tiempo decir redes sociales era casi sinónimo de hablar de Twitter. Y yo también, o sea, yo no he cerrado la cuenta como Javier, pero la tengo inactiva. O sea, no la cierro porque no me atrevo, no se me da cosa después de tantos años, pero la cerraré un día de estos. Pero claro, me he buscado, y está Mastodon, y está Blue Sky, y habrá otras, porque yo creo que el concepto de redes sociales, una vez que ya se ha generado, va a ser difícil. Yo creo que ya una vez que nos hemos hecho adictos de alguna manera a tener esa otra conversación, ese otro medio de comunicación, va a ser difícil que desaparezca del todo. Lo que pasa es que el momento de los monopolios, de los grandes monopolios, que primero fue Facebook y luego fue Twitter, yo creo que ahora mismo está en total entredicho y cualquiera sabe hacia dónde va. Pero bueno, yo creo que desde luego para la gente que se dedica a cosas de comunicación en general y científica en particular, las vías de comunicación gratuitas y donde hay público, pues es que desperdiciar esa oportunidad, ¿no? Hace años, si uno se quería dedicar a la comunicación de lo que fuera, no tenía más remedio que conseguir que un editor de lo que fuera, de una revista, periódico, radio, lo que fuera, te prestara el hueco.
Ahora, por unas u otras redes, camino tienes. Igual no consigues mucha audiencia, pero, en fin, es una posibilidad. O sea que yo creo que hay que estar atentos, pero desde luego es verdad que ahora mismo, con la desaparición de los monopolios y de Twitter, todo lo que ha dicho Javier es poco, pues hay que, hay que buscar cuál red social o en cuáles redes sociales poner el huevo, ¿no? De alguna forma. Sí, a ver, yo no soy tan drástico como Javier, porque es muy drástico siempre él, yo soy mucho más moderado. Entonces, yo sigo en Twitter, pero es verdad, yo sí estoy de acuerdo con él que si me lo preguntas hace año y pico, vamos, yo daba charlas sobre hay que estar en Twitter, ahora ya no lo sé, porque no sabemos dónde va a acabar todo esto, ¿no? Entonces, de Facebook me fui hace mucho tiempo, porque tiene muchos botones y ya no me aclaro, ¿vale? Y mucha publicidad. En Twitter, yo sigo en Twitter, pero es verdad que ya el algoritmo es distinto, ya no estoy cómodo, lo hago para, bueno, promocionar lo que hago. Estoy empezando mucho en Instagram, a hacer ahí mis vídeos, que me lo paso muy bien, pero porque me divierto. No sé si acabaré en TikTok, a mí esto de bailar no se me da muy bien, pero no sé, igual acabamos en TikTok. Y sí que estoy utilizando, aunque no es una red social, pero cada vez hay más información, LinkedIn. En LinkedIn está empezando, yo creo que hay mucha gente que está publicando cosas muy interesantes. No es una red social de interaccionar tanto, pero sí hay mucho material interesante, ¿no? No lo sé, no sé en qué acabará todo esto, ¿no? Porque la verdad es que es un momento raro con las redes sociales. Sí. ¿Qué? Daros las gracias por esta sesión. Bueno, y también al vicerrectorado, a la biblioteca, a Open Access, quien sea, por la oportunidad de organizar esto, que creo que es muy interesante y es una primera, digamos, edición de algo que, como decían así, creo que es muy bueno continuar. Hemos hablado bastante de comunicar bien la ciencia, aunque a mí me hubiese gustado que se hubiese hablado más, al final ha salido, de la comunicación interdisciplinar, o sea, el trabajo interdisciplinar entre los comunicadores y los científicos. Me acuerdo hace muchos años un congreso que organizó Bielbe en el que yo di una charla, una cosa que era la comunicación es cosa de dos. O sea, y yo realmente lo he vivido, o sea, trabajar con comunicadores me ayuda mucho a difundir, a divulgar y a explicar bien lo que yo hago, ¿no? Como investigador. Entonces, comunicar bien la ciencia. Pero luego lo otro es comunicar la ciencia buena. Creo que también es muy importante el que nos demos cuenta de que hay ciencia muy buena, excelente, ciencia buena, pero luego hay ciencia regular e incluso mala. Hace unos meses hubo una reunión del comité de la Fundación Nobel en colaboración con las academias de ciencias de Estados Unidos, con un título que era muy, muy interesante, que era Truth, Trust and Hope. Y el problema que se discutió durante varios días era la gran preocupación que hay entre los científicos de la desconfianza que a veces genera, o se ha generado en la ciencia, de niveles de desconfianza, y bueno, lo que se decía es los científicos lo que hacemos es buscar la verdad, se insistió una y otra vez, estamos buscando la verdad. Y luego se insistía en la esperanza de que la ciencia realmente pues, va a aportar cosas. Cosa que, por lo visto, hay gente que no lo tiene tan claro. Entonces, es cierto que ha habido ciencia no tan buena, que se ha visibilizado mucho. En los 400.000 artículos sobre COVID que llevamos, pues hay un porcentaje de artículos alarmistas, por ejemplo, que han generado mucha prensa. Entonces, bueno, eso a veces hace daño. Entonces, yo creo que también es muy bueno que, además ¿cómo es que lo de Joaquín García de los dos tipos de divulgación a mí me encantaron, ¿no? El vamos y el ánimo tal, y luego la comunicación sobre cuestiones ya más rigurosas, ¿no? Yo creo que la parte, esa segunda, pienso que es muy importante, o sea, distinguir
distinguir de verdad y difundir con fuerza la buena ciencia y quizá no engancharnos demasiado en cosas que quizá no son tan importantes. A veces es cierto que las oficinas de publicación o de lo que sea necesitan sacar cosas y los periódicos en su sección de ciencia necesitan sacar cosas y a veces, pues claro, los que conocemos, no sé, ¿no? Pues los intríngulis de esa ciencia, pues puedes decir, hombre, yo creo que le han dedicado demasiado espacio a algo. A la superluna. Sí. Nuestro experto en mala ciencia es Joaquín, que tiene un libro y todo. Sí. Es que tiene un libro, déjame que te haga publicidad, que si no, no lo vas a decir. Tiene un libro que se titula, que a ver si está en la biblioteca, Los males de la ciencia. Lo tienes, ¿vale? Los males de la ciencia, un libro que escribió con Juan Ignacio Pérez. Lo hemos citado antes, a propósito de la HitPro. Que es muy bueno, ¿eh? Aquí el único que puede hacer propaganda es Nacho. Entonces, pues yo le agradezco la cuña publicitaria por la parte que me toca. Es verdad que hay mala ciencia, por un lado. Y por otro lado, que en los medios de comunicación hay eso que en el mundo de la comunicación digital llaman el clickbait, ¿no? Los titulares y lo que ocurrirá a continuación te sorprenderá, ¿no? O sea, para que le des y abras la noticia. Entonces, pues rebuscar entre los titulares que pueda haber de noticias, bueno, titulares, ¿no? En las publicaciones, la que pueda llamar más la atención y esa vocación del clickbait, sí que es verdad que se genera mucha noticia, mucha pieza de comunicación científica de muy escaso valor, por no decir lo contrario, contraproducente, porque publicita, ¿no? O le da visibilidad a cosas rarísimas, bueno, en fin, contraproducente. ¿Cómo se lucha contra eso? Pues yo creo que como en todos los ámbitos, con criterio. O sea, pues por un lado, como consumidor, no haciendo del pez que pica en esas cosas, entonces, y como productor, en la medida de las posibilidades, pues huir del amarillismo, ¿no? Porque sería de alguna manera como llamarle a ese tipo, amarillismo científico, entiéndase, o sea, es en este tipo de cuestiones, pues los que van a llamar la atención por ese tipo de cuestiones, ¿no? Que en realidad no son sustanciales y que bueno, pues generan movimiento por el lado que no interesa. No sabría decir más. Yo creo que una última pregunta, si os parece rápida. Muchas gracias por todas las presentaciones. Hay otro fenómeno que viene con mucha fuerza en los últimos años y que yo creo que no estamos del todo preparados, que es las editoriales depredadoras. Y cómo el modelo de negocios del Open Access, que es muy bueno, tiene ahora parte del pago, y que esto hay gente que lo ha cogido para generar dinero, y se producen verdaderos molinos de producción, que también hay bolsillos a gente en Ginebra, que me gustaría, si podéis decir un contexto. En un libro que se ha comentado antes hay al respecto algunas... pues sí, claro. En realidad, todo esto son subproductos del publisher peris. O sea, la presión que se ha generado sobre los investigadores porque tanto publicas, tanto vales, ha generado que haya situaciones desesperadas, iba a decir todos, pero digamos que haya situaciones en las que tú vas a buscar dónde te publiquen cualquier cosa, independientemente de que sea muy importante o muy relevante su contenido, y si te lo van a aceptar en ese sitio y no en otros, igual es que está hasta medio inventado. En fin, digamos que la presión por publicar mucho genera un montón de malos comportamientos, ¿no? De situaciones indeseables en todos los eslabones de la cadena. En los investigadores que fuercen los resultados, por decirlo de una manera suave, por los editores que fuercen el atractivo de su medio y así sucesivamente. Y claro, como todo tiene un rango, pues hay gente que se pasa mucho y se inventa brutalmente sus resultados y luego aumenta el número de retracciones, incluso de denuncias, etcétera. Y en el caso de los editores, pues lo mismo, pues hay un puñado de revistas verdaderamente lamentables, ¿no? Con unas prácticas mafiosas, llegando a eso, ¿no? Las editoriales depredadoras.
Yo siempre creo que la mejor manera de luchar contra la enfermedad mental no es con más psicólogos, sino quitando las situaciones que las generan, ¿no? Entonces, pues en este caso, yo creo que la mejor manera de mejorar todo este ambiente del mundo de la investigación es relajar presiones, o sea, hacer un ambiente más saludable que favorezca menos todos los comportamientos extremos de este tipo. Pero eso es muy utópico, esto es como si fuera yo una Miss y dijera que quiero la paz en el mundo, ¿no? No soy suficientemente guapo como para reclamar la paz en el mundo de la ciencia, ¿no? de la evaluación de la investigación. Pero bueno, yo creo que ese es el tipo de cuestiones que de verdad van a funcionar. El que hagamos listas, el que le enseñemos a la gente, ¿no?, por qué callejones oscuros no debes ir para que te atraquen. O sea, es que estoy intentando hacer el símil por contarlo rápido, pero eso. Pues bueno, puede poner parches de alguna manera y algo ayudará, pero si la cosa no mejora de fondo, pues difícilmente vamos a poder acabar con todas esas prácticas de todos los lados, de la editorial y de los otros, pero la editorial es del que era la pregunta, ¿no? Bueno, pues si os parece, como ya nos hemos pasado un poquito, pues yo creo que podemos acabar aquí. Agradeceros muchísimo a vosotros tres vuestras intervenciones, agradeceros a vosotros también vuestra presencia. Me he tomado nota de que podemos seguir organizando sesiones alrededor de esta temática, también con Dirección de Biblioteca. Y nada, pues muchas gracias.